El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25 en la primera hora. Buenos días, saludos cordiales a todos que ya se unen a nuestra sintonía. Gracias por compartir con nosotros este espacio para justamente hablar sobre los temas de actualidad, las noticias. Más adelante tendremos nuestras entrevistas. En un país que lamentablemente enfrenta unas dificultades muy complejas que han terminado afectando a varios sectores sobre los cuales la propia Constitución establece un nivel de priorización, y estamos hablando de educación y de salud. Básicamente, los últimos recortes en el ámbito de educación son realmente fuertes. Pero hay que matizar el comentario y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Ayer se confirmó la decisión del gobierno del presidente Moreno. Dimos lectura a la nota de Diario El Comercio respecto de la suspensión del bachillerato internacional en 77 instituciones del régimen Costa que comenzarán justamente el año lectivo el próximo lunes 1 de junio. Para los que no conocen o dicen cualquier cosa, yo les sugiero revisar justamente lo que significa el bachillerato internacional y cómo esa estrategia ubicó al país a la vanguardia del continente. Diario El Comercio daba cuenta justamente que Ecuador llegó a ocupar en su momento el segundo lugar del ranking a nivel de América en bachillerato internacional. Bueno, hoy nos dicen que por la situación económica derivada de la baja del precio del petróleo, de la ausencia de recursos en la caja fiscal, de la necesidad de reorientar el manejo del dinero para combatir el COVID-19, se deja de lado el bachillerato internacional. Nos dicen también que por la emergencia sanitaria y por la necesidad de reorientar el manejo de los recursos, se recorta el presupuesto para la universidad pública con gravísimas afectaciones. Las universidades estatales, con esta reducción del presupuesto que ha sido explicada por las autoridades de la Secretaría de Educación Superior, CENESID, van a despedir profesores y seguramente van a reducir el número de estudiantes que recibirán en el curso de los siguientes meses. Hace 2 días ayer en realidad, hablamos sobre el drama de los posgradistas, que durante 2 años, al menos el presidente de los posgradistas nos decía ayer que desde hace 2 años están planteando una serie de medidas para que sean tomados en cuenta. Resulta que los posgradistas ni siquiera en esta emergencia reciben cosas elementales como trajes de bioseguridad o insumos para poder enfrentar la primera línea de atención en los hospitales. Y estamos hablando de médicos con formación profesional que justamente están ampliando sus conocimientos para obtener un título de 4º nivel. Que no hay recursos, nos dicen. Nos dicen que no hay recursos para atender la situación de miles de ecuatorianos becarios que se encuentran fuera del país y que inclusive han tenido o han comenzado a tener dificultades en las universidades del exterior en las cuales se están educando porque el Estado ecuatoriano no está cumpliendo con los compromisos que había adquirido. Nos dicen todo eso. Y digo, todo eso termina siendo entendible en una situación económica tan compleja. Digo, en condiciones normales termina siendo entendible. Termina siendo entendible que a los ecuatorianos nos pidan una contribución para que arrimemos el hombro y podamos enfrentar la crisis económica. Termina siendo entendible. Pero todo eso, que en teoría debería ser entendible, se cae cuando, por ejemplo, asistimos a pretensiones de actos de corrupción, esquilmando los recursos escasos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Lo que pasa en hospitales del Ministerio de Salud Pública y lo que pasa en unidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y vamos a hablar más adelante en este espacio con el secretario de Anticorrupción, José de la Gasca. Pero por otra parte, créanme, y estas son las cosas que terminan por desnaturalizar estas intenciones o estas justificaciones anunciadas por las autoridades del gobierno. Que no hay plata, dicen. Como no hay plata, hay que priorizar.
como hay que priorizar, le quito al bachillerato internacional, como hay que priorizar, le quito el presupuesto a las universidades, como hay que priorizar, nos dicen. Sin embargo, y voy a leer dos notas, la una que publica Diario Expreso el día de hoy. El colega periodista Javier Montenegro redacta esta nota de Diario Expreso. La presidencia gasta en tarimas y propaganda en medio de la emergencia. Son gastos que llaman la atención y que distan de la política de priorización. En medio de una emergencia sanitaria derivada por la propagación del coronavirus, el gobierno de Lenín Moreno no deja de contratar equipos para su promoción y hasta tarimas y luces para eventos públicos. Eso pese a que las mismas autoridades prohíben la realización de concentraciones masivas por tiempo indefinido. Para su propaganda en los días de estado de excepción, el Ejecutivo ha gastado cerca de $500,000. $500,000. Poco pesó la promesa de austeridad, por ejemplo, para contratar de manera directa y sin concurso a una proveedora de luces, vallas, tarimas, amplificación de sonido, embanderamiento y fotografía para actividades oficiales y no oficiales que se desarrollen durante la presidencia de la República. El proceso, que está en fase de calificación de los concursantes invitados, tiene un presupuesto estimado de $113,472. El periodista, el colega Javier Montenegro, pregunta en su nota: ¿cuándo se usarán las tarimas y vallas que están a punto de contratarse? No hay una fecha exacta y no parece ser en el corto plazo. Las autoridades mundiales e incluso las mismas voces del gobierno de Moreno han explicado que las concentraciones masivas y las reuniones que ameriten tarimas y sistemas de amplificación de sonido serán lo último en retornar a la normalidad. En otras palabras, dice la nota, y tomando en cuenta la necesidad de recursos que tiene el Estado, la contratación de tarimas no es urgente. La búsqueda de un proveedor de los equipos mencionados fue aprobada en febrero de este año porque, según la documentación que revisó Diario Expreso, existía el presupuesto necesario. En febrero, aunque ya había problemas en las arcas fiscales, no había una emergencia que demande recursos constantemente. El problema es que la contratación inició el 7 de abril. Ojo, hace un mes. 7 de abril. Cuando ya se conocía que los eventos públicos estarían suspendidos de forma indefinida. La operación de la presidencia registrada en el portal web del Servicio Nacional de Contratación Pública CERCO para contratar equipos para eventos no es el único contrato que llama la atención en Carondelet. El 13 de abril, la misma presidencia de la República contrató el servicio de producción de elementos comunicacionales y difusión de las medidas y acciones del gobierno nacional en el marco del COVID-19. La propaganda oficial se contrató por $356,900 y no se especifica el proveedor asignado. Expreso consultó con la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia por las operaciones y su justificación. Hasta el cierre de la edición del diario no se remitió una respuesta oficial. Esto publica Diario Expreso. Sobre esto último, la contratación de productos comunicacionales, el portal Primicias también se hace eco. Presidencia gasta $356,000 para difundir sus acciones durante la emergencia. La presidencia de la República se declaró en emergencia por la pandemia del COVID-19 el 17 de marzo a través de una resolución firmada por Joana Pesantes, su secretaria jurídica. La funcionaria tomó la decisión como secretaria general encargada de la entidad, cargo que ocupa desde la salida de José Augusto Briones en noviembre del 2019, y con ese documento, Pesantes habilitó a la Secretaría de Comunicación para que cuente con los recursos necesarios para comunicar la gestión gubernamental y mantener a la ciudadanía informada respecto de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la Secretaría General encargada no autorizó la contratación y responsabilidad de los gastos al entonces secretario de Comunicación Gabriel Arroba, sino al subsecretario general de Comunicación del gobierno, Cristian Novoa. ¡Qué cosas! Así, en el marco de la emergencia, el subsecretario contrató el 9 de abril. Ojo, la emergencia empezó el 16 de marzo. Ese día se emitió el decreto ejecutivo 1017 declarando el estado de excepción. Pero el 9 de abril, el subsecretario contrató por $356,000 más IVA los servicios de producción de elementos comunicacionales y difusión de las medidas y acciones del gobierno nacional en el marco del COVID-19. Los productos solicitados por la presidencia a una empresa de publicidad son producción de una campaña nacional, 6 videos, 5 cuñas, adaptaciones para redes sociales e infografías,
vía pública nacional y territorial, perifoneo en zonas urbanas y rurales, vallas en zonas de mayor tráfico, lonas, cajas de luz en terminales y aeropuertos, pantallas de bancos, cooperativas de ahorro y crédito, supermercados. Difusión digital, campaña de los servicios de salud por WhatsApp, SMS, mailing, pauta digital, producción y gestión del sitio virtual, promoción de salud en aislamiento domiciliario. Desde la firma del contrato, la Secretaría de Comunicación cambió de titular. El presidente Lenín Moreno reemplazó a Gabriel Arroba con el consultor y estratega político Gustavo Itz el 23 de abril. El 24 de abril llegó el segundo informe de ejecución parcial del Servicio de Producción y Difusión de los Mensajes Gubernamentales. Según el documento de 3 páginas, se han emitido 3 videos hasta el momento. Pero el segundo de la lista se lo dio de baja inmediatamente. Fue lanzado en redes sociales el 20 de abril, pero la Secretaría de Comunicación lo eliminó y no volvió a publicarlo. Ya me imagino cuál es, en efecto. Se trataba, como dice la descripción, de una campaña sobre el camposanto que preparó el gobierno para las víctimas mortales de la pandemia de COVID-19. El famoso video donde nos invitaban a morir con dignidad, en lugar de cuidar la vida. ¿Qué les parece? $356,000 para productos comunicacionales en medio de la emergencia, $500,000 para la contratación de equipos de promoción y hasta tarimas. Y recortan presupuesto para las universidades y eliminan el bachillerato internacional y no tienen plata para pagar a los posgradistas e incorporarlos de alguna forma porque están en la primera línea. Y no tienen plata para atender las necesidades de los becarios y no le pagan los salarios a los servidores públicos porque déjenme contarles que los servidores públicos no han recibido hasta hoy, 6 de mayo, sus remuneraciones correspondientes al mes de abril. Y no solamente los servidores públicos de otras instituciones. No solamente ellos. Ayer me llegó un mensaje en Twitter donde una persona, me reservo su identidad, me decía que los médicos del hospital de la policía en Quito no han recibido el pago del salario pese a estar en la primera línea de atención. Así que es falso, según esta revelación que hace una persona que es parte de ese grupo, es falso que les hayan pagado primero los salarios a los servidores de la salud. ¿De qué estamos hablando? En serio, ¿de qué estamos hablando? Puede ser que para el monto del presupuesto general del Estado, $336,000 o $356,000 o $500,000 sea una cantidad pequeña. Puede ser. No es una cantidad pequeña para el común de los ecuatorianos. No es una cantidad pequeña para enfrentar la situación económica derivada de la crisis sanitaria. No se justifica si nos dicen que no están ingresando recursos por las exportaciones de petróleo, por la reducción de los precios y por las dificultades de producción. No tiene sentido cuando resulta que en el sector público están despidiendo gente. No tiene sentido cuando tenemos un país paralizado. Hoy se cumplen 50 días de aislamiento social, amigos y amigas. 50 días. Y está claro que esta semana mucha gente decidió romper el aislamiento. Y mucha de esa gente que rompió el aislamiento lo hizo no por desobediencia o porque quiere desobedecer, porque necesita hacerlo. Porque durante 50 días no han tenido un solo ingreso adicional en sus bolsillos. Porque no todo el mundo tiene capacidad de ahorro. Porque cada persona es un mundo distinto. Porque hay quienes viven del día a día, del día a día. Un restaurante, por ejemplo, en un barrio popular, que vende desayunos y almuerzos. Gente que se levanta desde las 4 de la mañana para poder atender sus actividades. Que abre su restaurante a las 6 de la mañana para vender desayunos. Y que cierra el restaurante a las 4 o 5 de la tarde, luego de una jornada intensa de trabajo. Que seguramente tienen 2 o 3 personas atendiendo, apoyando al propietario y a la propietaria del restaurante. Es gente que vive del día a día. Gente que vive del día a día. Y que no ha tenido
$1 adicional en los últimos 50 días. Hay gente que desgraciadamente, no se puede quedar en casa. Hay gente que sí puede hacerlo, que puede teletrabajar en su casa, por la propia naturaleza de su actividad. E inclusive sé que hay gente que pudiendo trabajar en casa, resulta que los propios jefes, les obligan o ya les están obligando a ir. Es impresionante. Me dicen a mí, esta fue una denuncia que recibí el día de ayer, sobre lo cual poco se habla, porque lamentablemente no siempre hay acceso a las autoridades y las autoridades a ratos no responden determinadas preguntas cuando se les hace. Hay dificultades, me dicen, sanitarias en la plataforma gubernamental del sur de Quito, donde funcionan, por ejemplo, las dependencias del Ministerio de Salud Pública, y en donde a muchos de los funcionarios ya les han obligado a ir a trabajar en la oficina, cuando pueden trabajar desde la casa. O sea, por un lado nos dicen quédate en casa, y por otro lado hay segmentos de la administración pública a los cuales les obligan a ir cuando tranquilamente podrían trabajar en casa. Y me dicen que efectivamente hay dificultades sanitarias. Sobre la presencia del COVID-19. No sé si, digamos, están tomando por parte del Ministerio de Salud acciones sobre funcionarios o sobre servidores que pertenecen a esta cartera de Estado que eventualmente puedan tener o tengan COVID-19. Pero hay que darse cuenta de la realidad y de lo que está pasando en el Ecuador. Este es el doble discurso que en lo personal cuestiono. Nos piden que arrimemos el hombro, de verdad, nos piden que arrimemos el hombro, pero por otra parte destinan, en las 2 notas que dimos lectura, casi $1 millón para cosas que tranquilamente pueden dejarlas de lado. Yo quisiera saber si la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, y lo digo respetuosamente, no tiene la capacidad por sí misma de producir piezas comunicacionales en medio de la crisis. ¿Por qué tienen que contratar un externo? O sea, para mí no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, si fuese momentos de abundancia y realmente se necesita una megaproducción, hay que contratar una productora, y hay que contratar una agencia de publicidad, y hay que contratar determinados espacios, hay que contratar actores, hay que contratar actrices, hay que buscar a gente que apoye para tal cosa. O sea, este no es el momento de hacerlo. Nos dicen que hay que priorizar los recursos y gastan en cosas que pueden esperar. ¿Cuál es el objetivo de contratar tarimas cuando los eventos públicos están suspendidos? Quisiera entender eso. De verdad no lo comprendo. O sea, puedo estar yo equivocado, pero hablo desde el sentido común. Y nos piden a los ecuatorianos que arrimemos el hombro. Anunciaron pomposamente hace un par de semanas la reducción de salarios de las autoridades del nivel jerárquico superior. Que el presidente de la República se reduce el 50% de su sueldo, lo cual a mí me parece totalmente demagógico. Yo sí soy de los que piensa que la autoridad tiene que ganar un sueldo decente, un buen sueldo, por su propia condición de autoridad. Porque además, si se reduce el sueldo del presidente, hay que reducir los sueldos del resto de servidores públicos. Termina siendo populista y demagógico, para mi juicio. Para mi juicio. El punto es que se anuncia, yo quisiera saber si ya se emitieron las regulaciones correspondientes, que en la práctica evidencian esa reducción anunciada por el señor presidente de la República. El 50% del salario del presidente, el 50% del salario del vicepresidente, el 50% de los salarios de los ministros y viceministros. Esto vengo planteando 2 semanas, ojo. Yo no he visto el decreto ejecutivo o el acuerdo ministerial o la normativa que sea, no sé cuál es la normativa, pero yo no le he visto hasta hoy la normativa a través de la cual se disponga la reducción de los salarios, como anunció el señor presidente de la República hace 2 semanas. Y de eso
tampoco he visto la nueva escala de salarios del nivel jerárquico superior. Porque está claro que si reducen el sueldo del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, tienen que reducir el salario del resto de autoridades del nivel jerárquico superior, porque no pueden ganar más que el presidente de la República. No tendría sentido, por ejemplo, que un asesor gane más que un ministro de Estado, o que un coordinador ministerial gane más que un viceministro. No, no tiene sentido. Entonces, hay que hacer una reformulación. Yo no sé si el Ministerio de Trabajo ya lo está haciendo, y si lo está haciendo no lo sabemos. Lo cierto es que hasta el sol de hoy no se ha difundido, y termina siendo un anuncio que ganó N cantidad de likes en Twitter, y N cantidad de comentarios positivos, y retweets, como las reacciones del famoso "ya basta", que lo comentamos el día de ayer aquí. Ya basta, dijo el presidente, ya basta, dijo la fiscal, ya basta, dijo la Secretaría Anticorrupción, ya basta, dijo el presidente del Consejo Directivo del IES. Y yo digo, ya basta del show. Acciones, no anuncios. Concreciones, resultados. Dejen el show a un lado. Vamos a los resultados. Pero adicionalmente, dejen la doble moral. Si nos piden a los ecuatorianos contribuir para enfrentar la crisis, y estoy seguro que el común de los ecuatorianos lo vamos a hacer, lo queremos hacer, lo tenemos que hacer, porque solamente unidos todos podemos sacar al país adelante. Pero si nos piden a nosotros una contribución, el Estado también tiene que contribuir, pues, y dejar de lado esos gastos que no son prioritarios. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, si arrimamos el hombro, arrimemos todos. Y no con anuncios rimbombantes, como la reducción del sueldo al 50%. Para mí eso es absolutamente demagógico y populista. Porque por un lado se anuncia la reducción del sueldo y por otro lado se hace contrataciones que no tienen sentido en momentos en los cuales el país requiere reasignar recursos para otras cosas. No tiene sentido. Para los profesionales que no tenemos relación de dependencia, por ejemplo, y que facturamos por nuestros servicios profesionales, resulta que también vamos a tener que contribuir para enfrentar la crisis según la ley de apoyo humanitario que está siendo tramitada por la Asamblea, que no tengo idea si va a tener votos. Ese análisis lo vamos a hacer mañana. Yo no tengo idea si va a haber votos para aprobar esa ley. Pero no solamente van a tener que contribuir según la propuesta quienes tienen relación de dependencia, sino quienes no tienen relación de dependencia y facturan. Y quieren hacer un cálculo con base en los ingresos del año anterior. De los ingresos del año anterior se saca un promedio para que el profesional que no tiene relación de dependencia pague durante 9 meses. Cuando la situación económica de 2019 es distinta a la de 2020. Cuando el profesional que no tiene relación de dependencia y que factura no es que genere utilidades, pues. Tiene ingresos, pero también tiene gastos. No es que genere utilidades. Y no es que esa utilidad está ahí, y no es que con esa utilidad paga trabajadores, o sea, no funciona así. Pero se pretende hacer esto, y sobre esto todavía no hay una respuesta concreta. Entonces vamos, transparentemos, nos piden a nosotros contribuir, ustedes autoridades hagan lo propio, pero dejen de lado los anuncios políticos, populistas, mediáticos, los que generan retweets o likes. Vamos a lo de fondo. Este tipo de contrataciones, que no las he inventado yo cuando lo estoy comentando, lo publica Expreso y lo publica Primicias. Este tipo de contrataciones en medio de la crisis y cuando nos están pidiendo que contribuyamos, de verdad, no tiene presentación alguna, ni justificación alguna. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. En fin.